Necesito refrescar este seco corazón sediento de ti. Sumérgeme en el río de tu espíritu. Necesito refrescar este seco corazón sediento de ti. Quiero compartir con ustedes esta enseñanza y necesitamos tener las fuerzas, necesitamos tener el ánimo para alcanzar nuestras metas, los sueños, todo aquello que Dios ha puesto en nuestro corazón. Y quiero invitarlos a leer el primer libro de Samuel, capítulo 30, y lo voy a leer en la nueva traducción viviente, y voy a hablar precisamente de cómo recupero mi ánimo. Cuando hablamos de desánimo o desaliento, es estar descorazonado, es estar desmoralizado, es querer sentirse abatido, es sentirse deprimido, estar triste por algo que nos ha sucedido, no queremos seguir adelante. Y leyendo el capítulo 30 del libro primero de Samuel, leemos estas palabras. 3 días después, cuando David y sus hombres llegaron a su casa en la ciudad de Siglag, encontraron que los amalecitas habían asaltado al Negev y Siglag, habían destruido Siglag y la habían quemado hasta reducirla a cenizas. Se habían llevado a las mujeres y a los niños y a todos los demás, pero sin matar a nadie. Cuando David y sus hombres vieron las ruinas y se dieron cuenta de lo que les había sucedido a sus familias, lloraron a más no poder. Lloraron a más no poder. Estoy leyendo primer libro de Samuel, capítulo 30. Quiero leer el verso 3 otra vez. Cuando David y sus hombres vieron las ruinas y se dieron cuenta de lo que les había sucedido a sus familias, lloraron a más no poder. Las 2 esposas de David, Ahinoam de Jezreel y Abigail, la viuda de Nabal de Carmelo, estaban entre los que fueron capturados. David ahora se encontraba en gran peligro, porque todos sus hombres estaban muy resentidos por haber perdido a sus hijos e hijas, y comenzaron a hablar acerca de apedrearlo. Pero David encontró fuerzas en el Señor su Dios. Este versículo, en otras traducciones de la Biblia, dice: David se animó a sí mismo en el Señor. Otra traducción dice: David se fortaleció en el Señor. Me gusta mucho la palabra se animó a sí mismo. Y luego leemos el versículo 7, hermano. Versículo 7 dice: entonces le dijo Abiatar al sacerdote: traed el efod. El efod es parte de la vestidura del sacerdote, donde traían, hermanos, las piedrecitas, el urín y el tumín, y a través de ellos Dios les hablaba al pueblo o al sacerdote. Así que Abiatar lo trajo, y David le preguntó al Señor: ¿debo perseguir a esta banda de saqueadores? Los atraparé. Y el Señor le dijo: sí, persíguelo, recuperarás todo lo que te han quitado. ¿Han leído conmigo? ¿Sí han leído conmigo? Amén. ¿Cómo recupero mi ánimo? Y lo que hemos leído acerca de David, hermanos, acerca de David hemos leído que él, hermano, está en una situación
en una de esas ocasiones que él tuvo que aprender a encontrar fuerza en el Señor, a animarse a sí mismo. Porque hay ocasiones, hermanos, que nada te puede animar. Como dicen, hay ocasiones que ni el sol te calienta. ¿Me están escuchando, hermano? Hay momentos en la vida que tú mismo tienes que animarte, porque no hay nada que te anime. Porque en esta ocasión, por ejemplo, hermano, podemos pensar de crisis que nos mantienen desanimados, como la economía, no prosperamos económicamente, o la economía en el sentido de no nos alcanza para nuestros gastos indispensables. Entonces lo que viene a nosotros es el desánimo. A veces nos desanimamos, hermanos, por la familia, porque trabajamos por la familia y resulta que a veces no suceden las cosas como nosotros queremos que sucedan, que nuestros hijos sean obedientes y sean buenos cristianos, y nos desalentamos, nos desanimamos, viene la tristeza a nosotros. O a veces es, hermanos, la enfermedad. Pensamos que no nos vamos a curar, nos duelen cosas que antes no nos dolían, especialmente a la gente mayor. No le estoy hablando aquí a la gente mayor solamente, pero la gente mayor a veces, hermano, empieza a sentir enfermedades o dolores que antes no sentía. Y llegamos a pensar negativamente y el enemigo nos engaña. Esta persona se murió y estaba más joven que tú y se murió. Y cuando todas esas cosas suceden, hermano, viene a nosotros un desánimo. La pérdida de un ser amado nos trae desánimo, hermano. He escuchado de gente, hermano, que hasta ha enloquecido porque han perdido un ser amado. Recuerdo haber escuchado a esta señora en Ciudad Juárez, vecina de mi hermana. Ella perdió un hijo, el único hijo que tenía. Al poco tiempo después, el esposo se enfermó y también el esposo murió. Y entonces la señora quedó de tal manera afectada que andaba por los parques y las calles, hermano, hablando sola y no regresaba a casa. La enfermedad la había afectado de manera tal que había caído en un estado depresivo, tan doloroso, hermanos, que perdió la razón. Y es lo que ha pasado en los últimos meses, en los últimos años. Mucha gente ha caído en depresión. Y no hay nada que lo anime, hermano. No hay palabras que lo animen. Nos han encerrado, nos han enmascarado. Estamos tan limitados y pensamos que esto es el fin. Pero quiero animarlos, hermanos, a pensar que esas cosas Dios las ha puesto en el camino para nuestro beneficio, para nuestro provecho. Quiero animarlos a través de esta lección, animarlos, hermanos, a recuperar su ánimo. Y quiero pasarles precisamente a este pensamiento. Este pensamiento es muy importante. David, hermanos, cuando él pierde todo, porque fíjense, estamos hablando en 1 Samuel capítulo 30, cuando David perdió todo, ustedes empiezan a contar todas las cosas que David perdió. Fíjense ustedes, el rey David, hermanos, había sido ungido cuando era joven como rey, pero él no ocupó el reinado de Israel. 14 años, hermano, estuvo siendo perseguido por el rey que reinaba en ese momento, el rey Saúl. Y el rey de Israel lo quería matar a él. Él tuvo que salir huyendo a tierra de sus enemigos, hermano. O sea que los enemigos lo trataban mejor que sus propios amigos. Para que usted vea si es una crisis o no es una crisis, hermano.
Y luego, cuando dijeron vamos a salir a pelear contra Israel, los filisteos, o la ciudad de los filisteos que se llamaba Siglag, los habitantes de ahí dijeron no, porque estando en la guerra, él se va a voltear en contra de nosotros. Aunque David había salido con su ejército de hombres, lo regresaron, hermano. Nosotros no queremos que vaya. O sea, ahora el enemigo mismo le está diciendo, no queremos que vayas con nosotros. Es un desprecio moral que le está pasando a él, hermano. Imagine usted, hermano, no te quiere, en el lugar donde tú vives, no te quieren. No quieren tu ayuda, entonces, moralmente le está sufriendo. Cuando regresa después de varios días de estar, hermanos, queriendo que lo incluyan en el ejército para pelear contra Israel, él jugaba en dos bandos, queriendo que lo incluyeran, hermanos. Cuando regresa a su ciudad, encontró que su ciudad había sido quemada. No mataron a nadie, pero encontró que se habían llevado todos sus bienes. Encontró también, hermano, que se habían llevado a sus hijos. Encontró también que se habían llevado a sus hijas. Encontró también que se habían llevado a sus esposas. Y para hacer más trágico la historia que estoy presentando, los soldados, hermano, los fieles que estaban con él, su ejército, dice el texto, hermanos, ¿hablaron de qué? Hablaron de apedrearlo. Y si esto se le llama caer bajo, David había tocado fondo, hermano. Había perdido todo. Tenía muchas razones para estar desalentado. ¿Okay? Entonces, hermano, ¿qué hizo él en primer lugar ante todas estas malas circunstancias? Porque hay una lección aquí, hermano. ¿Qué hizo él ante todo lo malo que le estaba sucediendo? Él se animó a sí mismo, hermano. Porque no hay nadie que lo anime. Sus soldados lo animan. Están allí sus soldados que están tanto adoloridos por lo que les ha pasado, que sus mismos fieles, hermano, ahora lo quieren apedrear. No hay nadie. Él está solo. No sé si alguna vez te has sentido así, hermano. Estás solo y no hay nadie que te aliente. Ese es David, hermano, del cual estamos estudiando hoy. Pero David, hermanos, no tomó una decisión antes de encontrar fuerza. Qué tan importante, hermanos, es que primero tú mismo, hermano, te animes. Tú mismo recuperes tu ánimo y revises tus sentimientos. Porque si tomas decisiones, hermano, en ese momento, decisiones en medio, hermano, de la crisis, vas a tomar malas decisiones. Una de las cosas que quisiera compartirte y que esto te animara, hermano, no tomes decisiones permanentes en situaciones temporales. Como David, hermano, no tomó una decisión. Primero, él se fortaleció, él se animó a sí mismo, no tomó una decisión. Porque hay hermanos que son buenos hermanos y buenos cristianos, pero que en un momento de crisis, hermano, tomaron una mala decisión que les afectó toda la vida. Recuerdo a Arturo. Arturo tiene una casa bien bonita, de 3 recámaras, tiene un anexo también a su casa, es una casa bien bonita. Y también tiene un terreno al lado de su casa, ¿no?, de varios acres. Pero él cayó enfermo. La esposa lo había dejado. Él vivía solo y luego llegó una nieta a acompañarlo. Toda esa propiedad valía mucho dinero. Llegaron a ofrecerle: te vamos a pagar tus biles,
o sea, los recibos. Te vamos a ayudar a pagar tus seguros. Todo lo que tú debes, te lo vamos a pagar, como vayan saliendo. Y él en ese momento, hermano, de crisis, dijo, si esto me van a pagar todo, les voy a dar el terreno para que cuando yo muera, todo esto que yo ya lo he disfrutado, ellos me van a dar dinero, cuando yo muera, ellos van a quedarse con la propiedad. Pues Arturo solamente vivió después de eso 6 meses. Pero entregó la casa a un grupo de personas que le dijeron, te vamos a pagar todo hasta que tú mueras. Una mala decisión en un momento de crisis. Por eso lo que aprendemos de David, hermano, no tomó una decisión correcta, no tomó una decisión antes de animarse a sí mismo. Primero tengo que revisar mis sentimientos, tengo que revisar cómo están mis emociones antes de tomar una decisión. ¿Estamos bien? ¿Estamos de acuerdo con eso? En momentos de crisis, no tomar una decisión permanente por un problema temporal. Si la enfermedad va a durar unos 3-4 meses, no tomes decisiones en medio de crisis. Podemos ver algo más en el caso de David, hermano. Por ejemplo, no sé si esto está allí, no está allí. Porque la fe te dice, hermanos, qué creer. La fe te dice qué creer. Pero el ánimo te da la fuerza para practicar lo que crees. Es cierto, los cristianos tenemos fe. La fe te dice lo que hay que hacer. Por ejemplo, hermano, me dice que tengo que perdonar. Tenemos fe en el Señor. Me dice la fe que tengo que aprender a perdonar. Pero alguien dice que no lo puedo perdonar, no tengo ánimo de perdonarlo. Entonces, la fe me dice qué hacer. Pero el ánimo te da la fuerza para hacer lo que tienes que hacer. Si no tienes ánimo, hermano, aunque tengas el conocimiento, no lo vas a hacer. La fe te dice que hay que orar, hermano. Porque eso es lo que dice la Biblia. La fe te dice tienes que orar. El ánimo es el que te pone en la oración. Porque si no tienes ánimo, aunque sepas lo que dice la Biblia, no lo vas a hacer. La fe te dice que tienes que reunirte, Hebreos 10:25. La fe te dice eso porque es bíblico, está en la palabra de Dios. La fe te dice, eso es lo que tienes que hacer. Pero el ánimo es lo que te va a hacer que estés en la congregación, que estés con tus hermanos. Porque a veces tú te levantas y dices, no tengo ánimo de ir a la iglesia. ¿Cuántos de ustedes se han levantado sin ánimo de ir a la iglesia? Digan la verdad. La fe te dice, tienes que estar allí. Es lo que dice la fe. ¿Quiere que yo me confiese? Porque usted dice, dígalo, a ver cuántas veces usted se ha levantado sin ánimo. Sí, a mí como predicador me ha pasado. No tengo ánimo de hacerlo. Aunque sé lo que es mi deber. Pero el ánimo me dice, tienes que estar ahí. Aunque yo sé la palabra de Dios, el ánimo es lo que me hace que yo lleve a cabo los planes de Dios. ¿Estamos de acuerdo en eso? Miren, o sea, la fe me dice lo que hay que hacer, pero el ánimo es lo que me lleva a la acción, a hacer aquello. Como por ejemplo, a veces no tengo ánimo de honrar a mis padres, a veces no tengo ánimo de salir a trabajar, aunque sé que necesito salir a trabajar. Pero el ánimo me dice que debo salir a trabajar. O me salgo a trabajar. Es diferente a saber algo, hermano, y tener el ánimo. ¿Cuántos de ustedes cuando tienen ánimo de trabajar hasta andan chiflando y cantando?
Pero cuando usted nomás sabe que tiene que ir a trabajar, está cansado, no quiere ir a trabajar. Entonces la fe me dice lo que hay que hacer, pero el ánimo es lo que me pone a hacer aquello que tengo que hacer. Entonces por eso lo primero que hacer hay es levantar nuestro ánimo. En esta ocasión, hermanos, David tuvo que aprender de esta situación tan terrible, hermanos, y aprender a agarrar ánimo él mismo. Y le voy a decir algo también, hermano. Personas de fe también han caído en desánimo. Personas de fe han caído en desánimo. Como en este caso vemos a David. Era un hombre conforme al corazón de Dios. Sin embargo, cayó en desánimo. Y está bien caer en desánimo. Y Dios dice, está ok, no hay problema caer en desánimo. Pero la fe te dice, hay que levantarse y continuar adelante. ¿Es malo caer en desánimo? No. A todos nos pasa, hermano. Podemos desanimarnos cualquiera de nosotros. Pero tenemos que levantarnos y hacer lo que es correcto. ¿Verdad? Lo que hizo David. Lo que aprendemos aquí, hermanos, es que tú eres el dueño de tu propio ánimo. Y lo voy a repetir, hermano. Aunque tengo todo esto en la pantalla que debe estar saliendo, quiero decirles, hermano, tú eres el dueño de tu propio ánimo. Nadie va a venir y decir, yo te voy a animar, o estés aquí, anímenme. Somos los dueños de nuestro propio ánimo. ¿Te desanimó el patrón? No importa, tú controlas tu ánimo. ¿Te desanimó tu familia? ¿Te desanima la economía? No importa. Nosotros somos los dueños de nuestro propio ánimo o desánimo. ¿Te desanimó la iglesia, los hermanos te desanimaron? No importa. Somos los dueños de nuestro propio ánimo. Como vuelvo a recordar a David, hermano, todo está en contra de él. Todo. ¿A quién tenía él para que lo animara? Solamente él se animó a sí mismo. Ha pasado una situación donde no hay nadie que te anime, solo te tienes a ti. Porque todos somos dueños de nuestro propio ánimo. Nadie te va a animar. Hay momentos que nadie te va a animar. Qué bueno que alguien esté ahí para animarte. Pero hasta que entendemos, hermano, que somos nosotros los que nos animamos y somos los dueños de nuestro ánimo, entonces algo comienza a cambiar en nuestro corazón. ¿Qué desanimó a David? Quiero recordárselo otra vez, hermano. ¿Qué es lo que lo desanimó a él? Su ciudad había sido quemada, sus tiendas habían sido quemadas, sus bienes habían sido robados, habían sido sus hijos llevados, hermanos, por el enemigo, sus esposas fueron llevados, sus soldados hablaban de apedrearlo, todo está en contra, pero él se animó a sí mismo. Quizás usted tenga muchas razones para estar desanimado o desanimada, pero hacer lo que David hizo, hermano, él se animó a sí mismo. Quiero que vean un texto muy parecido a este, hermano. Y alguien dice que esto se escribió dado el evento que está mencionando aquí en 1 Samuel, capítulo 30. Mire, este salmo es de David también. Y dice aquí, hermano, ahí lo tenemos ya. Él se pregunta a sí mismo, hermano. Y esta es la versión nueva, traducción viviente. Se pregunta a sí mismo. ¿Quién se pregunta a sí mismo? ¿Por qué estoy desanimado? Empieza una reflexión interior. ¿Por qué estoy desanimado? ¿A quién le está preguntando? No es quién me desanimó, porque inmediatamente nosotros decimos, es que estoy desanimado porque fulanito, sotanito me hizo esto. No. Dice, ¿por qué estoy desanimado? Se pregunta él mismo y luego dice,
¿por qué está tan triste mi corazón? ¿Por qué? No es que esté buscando la razón por qué una persona para echarle la culpa, sino le está diciéndose a sí mismo, ¿por qué mi corazón está triste? Pondré mi esperanza en Dios nuevamente, lo alabaré, mi Salvador y mi Dios. Ahora estoy profundamente desalentado. ¿Estoy qué? Si está desalentado, está bien, pero revisa la razón por qué está desalentado. Luego dice, pero me acordaré de ti, aún desde el lejano monte de Hermón, donde nace el Jordán, desde la tierra del monte de Misar. Y luego el verso 7, hermano, verso 7. Oigo el tumulto de los embravecidos mares, mientras me arrasan tus olas y tus crecientes mareas. Estoy desanimado, ¿por qué? Dice, porque hay un tumulto del mar, está embravecido contra mí. Tus olas me arrastran, la marea me arrastra. Ha venido sobre mí una gran crisis. Esa es la razón por la que estoy desanimado. Y luego el verso 8, hermano. Pero esto es lo que voy a hacer. Esto es lo que voy a hacer. Pero cada día el Señor derrama su amor inagotable sobre mí. Y todas las noches entono sus cánticos y oro a Dios quien me da la vida. Quiero sacar de aquí, hermanos, 3 puntos. 2 y 1 que está en 1 Samuel 30. Él se pregunta a sí mismo, ¿por qué estoy desalentado? Y él encuentra la razón, estoy viviendo una gran crisis. La tragedia me ha golpeado como olas. Estoy confundido. ¿Por qué estoy en crisis? Pero ¿qué voy a hacer al respecto? 1, hermano. Número 1. Dios me ama. Tengo que regresar al punto, hermano, en donde yo estaba antes para poder salir de esto, de esta tristeza, de este desánimo. ¿Saben el versículo 8? Ahí se volvió a animar otra vez, hermano. Allí estaba yo antes de mi crisis. Pero cada día el Señor derrama su amor inagotable sobre mí. Ahí estaba yo antes que me sintiera triste, gozando del amor de mi Señor. Allí tengo que regresar a ese punto. ¿Se acuerdan cuando Jesús resucitó a Lázaro? Lo que Jesús preguntó a María y a Marta. ¿Dónde le pusiste? ¿Acaso Jesús no sabía dónde lo habían puesto? Lo que está diciendo Jesús es, ¿dónde dejaste tu sueño? ¿Dónde dejaste el amor? ¿Dónde lo sepultaste? ¿Dónde te quedaste? Tienes que regresar a ese punto. ¿Por qué tienes que salir de allí, hermano? Porque te sientes o sabes que eres muy amado. Que aunque nadie te quiera, que aunque estés solo o sola, hay alguien que nunca te dejará de amar. Y ustedes no vinieron aquí para descubrirles ese gran secreto, Dios los ama, no. Sino que tenemos que recuperar, hermanos, nuestra identidad. ¿Qué me quitó la paz? ¿Qué me quitó el ánimo? Para ahora regresar, dice el texto, hermano. Cada día el Señor me ama, derrama sobre mí su amor. Y esto me da la fuerza, hermanos, para poder seguir adelante. ¿Dónde quedó? ¿En dónde estaba yo antes de que cayera yo en la tristeza? Tengo que regresar a ese punto.
y recuperar mi ánimo. ¿Qué es lo que hizo David, hermano? Esa es su ancla de fe. Dice, cada día el Señor derrama sobre mí su amor. Y cuando lo tenemos presente, hermano, recordamos eso y recobramos el ánimo. Y le voy a leer otro texto, hermano, que está en 1 Corintios. En 1 Corintios, capítulo 5, verso 21. Recordar estas cosas, hermano, nos regresan el ánimo otra vez. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Él, hermanos, en la cruz llevó nuestros pecados. Él recuperó la justicia y la santidad y la pureza por nosotros. Y me acuerdo de esto, hermano, que ahora Dios me mira a mí. Yo recupero mi ánimo cuando veo lo que Dios mira en mí. ¿Qué mira Dios en Carlos? Pureza, santidad, único, lo amo, él es mi preferido, es santo, tiene pureza. Es lo que Dios mira en mí. Y entonces cuando sé que Dios me ama, recupero mi ánimo, recupero mis fuerzas. Aunque no hay nadie que me anime, pero recordando todo lo que Dios ha hecho por mí y lo que tiene para mí, recupero mis fuerzas. Primero, lo que hizo el salmista es recordar cuánto Dios lo había amado. Segundo, lo que hizo el salmista. Él está desanimado y tiene sus muchas razones. Como quizás usted está desanimado, hermano, y tiene sus razones. ¿Cómo recupero mi ánimo? Viendo que Dios es digno. Dios es digno. Mire el Salmo 42:8. Lo que está coloreado. Todas las noches entono sus cánticos y le oro a Dios. He perdido mis bienes, se han llevado a mis hijos y a mis hijas, mis mujeres han sido raptadas, todo ha sido consumido por el fuego, no tengo nada, no tengo nada, lo perdí todo. Estoy desanimado, estoy desalentado, pero dice, Dios todavía es digno de que yo le cante, de que yo le ore. Dios es digno. Y lo hago porque Él sigue siendo digno. Perdono porque Él es digno. Me reúno porque Él es digno. Le canto porque Él es digno. Hago las cosas porque Él es digno, merece lo que yo le pueda dar a Él. Ofrendo porque Él es digno. Estoy abatido, estoy angustiado, estoy con muchas olas sobre mí, la crisis me asedia, pero dice Dios es digno, le canto y le oro. ¿Cada cuándo? Cuando arrecia la tormenta, cuando arrecia la tentación. Y te digo la verdad, hermano, casi un mes, hermano. El mes de enero, casi completo, yo tenía miedo de ir a la cama. Miedo, es que no podía dormir. El COVID me estaba dando bien fuerte, ¿no? No podía dormir. Y cuando recién podía cerrar mis ojos y quedarme dormido, puras pesadillas. Puras pesadillas. Y eso que no escuchaban noticias. Y entonces me daba miedo, hermano. Cuando arrecia la crisis, cuando arrecia la tentación, en las noches, hermanos, cuando llega el mal en la noche, ¿qué haces? Dice, yo entono cánticos y le oro a Dios todas las noches. ¿Cómo me levanto? ¿Cómo me animo? Yo mismo le canto al Señor y le oro. Ese es el segundo. Ahora, hermano,
Dice el texto de 2 Corintios 5:15. Él murió por todos para que los que reciben la nueva vida de Cristo ya no vivan más para sí mismos, más bien vivirán para Cristo, que murió y resucitó por ellos. Tú te animas porque Dios es digno, hermano. Recobras el ánimo, vale la pena servir al Señor. Y por último, hermano, ¿sabes cómo recuperó David su ánimo? Le preguntó al Señor, y ahora está listo para tomar decisión. ¿Debo perseguir esta banda de saqueadores, Señor? ¿Los sigo? ¿Los atraparé? Le pregunta a Dios, y el Señor le da la respuesta. ¿Cuál es la respuesta de Dios? Y está el texto ahí, dice el Señor, persíguelos. Recuperarás todo lo que te han quitado. Hermano, anímate con esto. Anímate con esto. Tienes un futuro, hermano. Porque Dios dice, ve, porque vas a recuperar. Ahorita no tienes nada, pero vas a recuperar todo lo que has perdido. Ahora vamos nosotros, hermanos, a imaginar a David, hermanos. Y voy terminando ya. Voy a pedirles que usted se imagine a David sentado en una piedra, allí. ¿Qué está haciendo David cuando todo el mundo, hermanos, incluso sus soldados, quisieron apedrear? Imagínese usted, David. Yo les invito a un viaje hacia ese momento en que David está sentado en una piedra, está llorando. ¿Y qué está pensando? Se llevaron a mis hijos, a mis hijas, se quemaron todos los bienes, quemaron mis tiendas, se llevaron a mis esposas, mis soldados me quieren matar. Dios me dijo que iba a ser rey. Ya han pasado 14 años. Y en lugar de rey, me quieren matar. Todo se acabó, todo se terminó. Imagínense, todo se acabó, ya no hay futuro para mí. Pero tú conoces la historia, hermano. Tú conoces la historia. Y tú vas y le dices a David, no. Ahí no terminó tu historia. Todavía vas allí. Y vas a recuperar todo lo que te rodea. Va a venir el tiempo, David, en que en el año 2022 van a estar hablando de tu historia para animarse uno a otro. Los niños van a cantar que David venció a Goliat, van a contar tu historia, David. Uno de tus descendientes va a ser rey y rey para siempre. David, tu historia es emocionante, eres el rey icónico de Israel, eres profeta, rey y sacerdote. David, tu historia es maravillosa porque no veas el momento. Mira al final de tu historia. Tu historia es grande, David. Vas a ser recordado para siempre. Pero él pensaba en ese momento que todo estaba terminado. Quizás tú pienses, hermano, también lo mismo. Todo está acabado. Pero te invito a pensar y ver hacia el futuro. Dice el Señor, porque yo tengo planes para ustedes. Planes de bien y no de mal. Para darles el fin que ustedes esperan. Dios nos dice, estoy escribiendo tu historia. Tu historia no ha terminado.
esperan cosas maravillosas. No importa que tengas 60 años, 65, 70 años. Dios dice, yo estoy escribiendo tu historia. Yo estoy escribiendo tu historia. Por eso, hermano, cuando caemos en desánimo, tenemos que pensar, primero, Dios me ama. Segundo, Dios es digno. Y tercero, tengo. Oh Señor, transfórmame